Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quiero compartir una cosa interesante. Bueno, primero nos presentamos. Edith La Torre y Cintia Chávez, ambas somos psicólogas, somos psicoterapeutas, somos maestras en la educación y sobre todo somos unas apasionadas de todos los temas que tengan que ver con aspectos emocionales, ¿no? Eh, lo que les quiero compartir ahorita es que estamos muy contentas porque estamos llegando hoy a 2000, poco más de 2000 seguidores, tanto en la cuenta que tenemos en Facebook como la cuenta que tenemos en Instagram, porque bueno, también les he de platicar que tenemos la comunidad en Facebook que hago psicología y redes, también en Instagram, y bueno, pues la verdad es que estamos súper contentas, súper satisfechas, muy orgullosas, porque esto nos da la posibilidad de poder llegar cada vez a más personas y la intención de hacerlo es que a través de esas pequeñas cápsulas, estos live, algunos gráficos que también estamos periódicamente publicando, finalmente esto da la oportunidad de que más personas puedan tener como a la mano algunos elementos que les permitan reflexionar sobre su historia de vida, ¿sí? Y es que la historia de vida necesita ser reflexionada, necesita ser comprendida y necesita ser mirada con absoluta transparencia, con mucha honestidad y con mucho valor, porque la verdad es que no es como cosa sencilla. Y necesitamos hacer este proceso precisamente para poder empezar como a reparar historias, porque lo hemos dicho en otros momentos, lo que no se repara, se repite. Y no te das cuenta, nada más de pronto llega a tu mente como el flashazo, ¿no? De, oye, pero es que esto ya lo he vivido como 45 veces antes, ¿no? Pues sí, porque a lo mejor no lo estás reparando y sin darte cuenta estás acomodando las cosas de tal forma en que propicias que se vuelva a dar, ¿no? Entonces, desde ahí se desprende el tema por el cual ustedes votaron, cosa que agradecemos porque fueron más de 50 votos, ¿cierto, Edith? Así es, fue un tema que pidieron mucho y pues nos da mucho gusto Sí. poderlo hacer, ¿no? Y creemos que es un tema que movió. Y movió, les vamos a decir que cuando, desde que lo preparamos y que lo hemos como, en el momento subimos una cápsula en nuestra comunidad en Facebook, nos mueve también a nosotras. O sea, es como de repente empezar a tener como a lo mejor esta mirada como un poco más afinada sobre las diferentes situaciones o que escuchamos en el consultorio o de nuestras propias vidas, ¿no? Porque el trabajo personal aplica para cualquier persona. Pero entonces, bueno, el tema es heridas de la infancia y qué hacer con ellas, ¿no? A ver, Edith, cuéntanos un poquito para que las momis puedan como empezar a meterse en el tema de heridas de la infancia. ¿Qué son las heridas de la infancia? ¿A qué nos referimos con esto? Claro, lo primero es, las heridas de la infancia son como se ha visto a través de la clínica, ¿no? Psicológica, en que es muy común que las personas tuvieron cierta realidad psíquica, ¿no? Que tiene que ver con cómo cada uno percibe su vida, cómo se narra la historia. Y entonces que hubo como ciertos elementos que por lo general son frecuentes y terminan provocándonos exactamente la misma herida, ¿no? Se han determinado que son 5 heridas en la infancia las que son más comunes y cada una de estas heridas va a provocar distintas consecuencias en cómo vivimos y sobre todo lo que mencionabas de la repetición, ¿no? Lo importante de reconocer esto es para que a partir de ese punto podamos empezar a movernos porque todos vamos formando como hipótesis de vida y entonces regresamos al mismo escenario con diferentes personas para seguir comprobando que la vida es o abandono o humillación o cualquiera que sea la herida que tengamos. Pero bueno, para entrar en materia, ¿qué te parece si vamos con una de las heridas? Sí, perdón, me gustaría como a lo mejor también nada más agregar como otro concepto, que así como decías que estas heridas nos marcan de tal forma en que nos llevan a construir como nuestras hipótesis de vida, también hay otro concepto interesante que lo vamos a trabajar más al ratito, que tiene que ver con las profecías autocumplidoras, ¿no? Y es justamente esta característica en donde si tienes una hipótesis de vida, pues entonces sin darte cuenta generas situaciones para propiciar que se repita. Y esas son las profecías autocumplidoras. No es que tengas voz de profeta, no es que digas, yo sabía que esto me iba a pasar. No, no es que lo hayas anticipado desde una cosa como esotérica, ni mucho menos. Es que inconscientemente traes esta herida como tan grabada, tan marcada, que construyes un escenario para repetirlo una y otra vez. Entonces, esos conceptos de hipótesis de vida y profecías autocumplidoras, perdón, son como muy de la mano de lo que tiene que ver con heridas de la infancia. Pero bueno, entrando en materia. Claro, ¿no? Y recordar que todo esto es de forma inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta que nos estamos poniendo en estos escenarios, pero por eso es que vale la pena reflexionarlo, ¿no? Para por qué exactamente todas mis parejas son iguales, claro. O por qué en todos mis trabajos me tratan igual,
¿no? O porque mis hijos siempre me dicen que yo tal cosa, ¿no? Por supuesto. Bueno, la primera tiene que ver con la herida de rechazo. Esta herida normalmente causa gente huidiza, que tiende a huir, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando era niño, a lo mejor o los padres estaban muy ocupados y entonces el niño se acercaba y le decían, espérate un momento, o a lo mejor podría ser desde que sea un embarazo no deseado, o a lo mejor esperaban el niño o la niña y salió el sexo contrario, ¿no? Y todo este tipo de cosas a los padres les mueve, ¿no? Inconscientemente y puede haber un trato distinto, ¿no? Yo he sabido casos de hasta niños que los vestían de rosa o niñas que los vestían de azul, de que sus papás, o sea, con el color contrario, que digo, evidentemente cualquier niño puede usar cualquier color, pero bueno, intentando como compensar esta pérdida que tenían por no ser el sexo deseado, ¿no? Entonces, desde detalles así puede irse gestando alguna sensación en el niño de que algo no está bien, ¿no? De que siente rechazo, a lo mejor le puede ser como criticado constantemente, y entonces estas personas, conforme van creciendo, van a intentar no estar perteneciendo a grupos, no estar perteneciendo como a muchas vinculaciones porque temen que los rechacen, entonces prefieren ellos estar rechazando a los demás para que no sean rechazados, ¿no? Como para evitar ese dolor. Antes de que me dejes, yo te dejo, ¿no? Exactamente. Antes de que me puedas lastimar, prefiero cortar con esto. Y entonces, pero el problema es que esa persona cree que no vale la pena, que no merece nada, ¿no? Por lo mismo rechaza para que no descubran quién es él, ¿no? No quiere decir que sea, obviamente, una persona que no valga la pena, pero en su mente cree eso, ¿no? Y entonces por eso intenta no contactar demasiado con las personas. Ni con las personas ni con sus sentimientos, ¿no? Yo creo También. que es tan grande el dolor de sentirte o de saberte que, pues por más que le hagas, no vas a recibir como esa aceptación, ese cariño que a lo mejor buscas, que bueno, definitivamente entonces pues mejor ni contactas con tu sentir. Y es que, bueno, lo podemos poner ahorita en palabras, pero no es que la persona vaya por la vida con subtítulos identificando con claridad todo eso que está describiendo Edith. Es decir, ese tipo de tanto de malestar emocional como las respectivas consecuencias se dan a nivel totalmente inconsciente, ¿sí? Es un proceso de trabajo el que tiene que hacer la persona para eventualmente cobrar conciencia de ello y decir, claro, sí es cierto, ahora me cobra sentido tal cosa. Ahora me acuerdo, por ejemplo, que yo siempre que intentaba eh, acercarme a mi papá, siempre estaba cansado, no tenía tiempo, me pedían que mejor me fuera a jugar con los demás y pues por eso es que a lo mejor tengo dificultad para sentarme a platicar en general con las personas, ¿no? Entonces, este proceso inconsciente, cuando lo miras en retrospectiva, es cuando de repente como que te llega la luz y dices, ah, claro, con razón, ¿no? Te cae el 20. Claro, y también provoca que las personas no sean muy objetivas y entonces, aunque no venga el rechazo, las personas lo interpretan como rechazo, ¿no? Se vuelven más sensibles a cualquier detalle que podría Claro. parecer a rechazo y ellos dicen, por supuesto que me está rechazando, me miró así, no me saludó, está demasiado serio o seria, y entonces empieza a construir su hipótesis, ¿no? De que lo están rechazando cuando realmente no está pasando eso, ¿no? Más bien es porque es muy sensible al rechazo y entonces está observando todo el tiempo a ver si hay algo que podría interpretar como rechazo. Y es que también, Edith, no sé qué pienses, pero ubico, por ejemplo, a lo mejor un niño pequeño, una niña pequeña, y que esté en una situación donde sí hay ciertos elementos de rechazo, y antes que enojarse con mamá o con papá, que son como sus principales figuras de apego, antes de decir, ay, qué mala onda son, o sea, ni me juntan, ¿no? Más bien, este chiquito lo que hace es decir, híjole, pues antes que dejarlos de querer a ellos por lo que están haciendo, pues primero me dejo de querer a mí, porque el amor hacia los padres es totalmente incondicional, ¿no? O sea, los papás decimos que amamos a los hijos incondicionalmente, pero la realidad es que los que tienen todavía mayor amor incondicional hacia uno son los hijos hacia los papás. Y entonces los hijos, antes de poner en juego el cariño hacia los papás, ponen en juego el amor propio. Por eso es que prefieren como asumirse como, claro, me rechazan no porque ellos estén mal, sino porque el que está mal soy yo. Yo no valgo. Merezco ser rechazado, yo no valgo, ¿sí? Claro, claro, totalmente, ¿no? Y entonces
Y aquí, regresando a lo de la realidad psíquica, no importa que los papás a lo mejor pues realmente amen un montón a su hijo y no lo estén rechazando, ¿no? Pero a lo mejor Ujú. podría estar pasando una situación que el niño interprete eso y por su realidad psíquica, por cómo el niño se cuenta las cosas, va a creer que está siendo rechazado, ¿no? Y es algo que obviamente cuando ya somos adultos, pues lo tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Fíjate que al respecto, comenta por aquí Samantha Casanova. Hola Samantha. Dice, también recordemos que el papel de víctima es mucho más fácil que afrontar las cosas. Totalmente de acuerdo. Siempre. Pero lo que pasa es que cuando el que se hace la víctima lo hace de manera consciente, bueno, pues es un manipulador. Pero muchos que se colocan en posición de víctima, en un principio lo hacen como sin darse cuenta. O sea, de verdad se creen víctimas, ¿sí? Aquí el trabajo, digamos, como el trabajo para poder sanar esa herida, sería el que se dieran cuenta que están victimizándose y que no son ninguna víctima ni de nadie ni de ninguna circunstancia. Pero no es un trabajo sencillo. Por supuesto que eso que mencionas hace referencia a que, bueno, claro que la salud mental y emocional está cerca del asumir tu rol, tu responsabilidad de tus acciones, en vez de culpar a otros. Sin duda la salud mental va como por ese lado, pero no es un paso sencillo de dar. Hay que ayudar a que eventualmente puedan irlo dando también, ¿no? Claro. La segunda herida sería la herida de traición. Y acá no sé si han escuchado hablar sobre el Edipo, ¿no? Es esta parte de que el primer amor es la mamá y entonces el niño está como medio enamorado de la mamá y la niña del papá y entonces entra como en rivalidad con el El del padre del mismo sexo, sexo. del mismo sexo. Eh, Podría ocurrir tanto que haya como competencia con el padre del mismo sexo o a lo mejor también si hubo promesas incumplidas en la infancia, ¿no? A lo mejor los padres de, no, si es que este fin de semana vamos a hacer esto, cuando pórtate bien y mañana hacemos esto, y si todo el tiempo habían como promesas que no se realizaban, entonces empieza a generar una herida de traición. Y el problema es que estas personas, ¿no? Van a ser rígidos, se vuelven duros, pueden tener como el enojo fácil ante los demás porque están sintiendo que todo el tiempo los están traicionando o que los van a traicionar, ¿no? Y un poco parecido al anterior, en el que cuando están intimando en sus vínculos, ¿no? Van a preferir cortar el vínculo para evitar que reciban una traición porque no terminan confiando en las demás personas, ¿no? Siempre piensan que los demás los van a lastimar, los van a traicionar y encima, pues, buscan personas que justamente las puedan traicionar para seguir cumpliéndose Comprobando. la hipótesis de vida, ¿no? Ajá. Si todos me traicionan, entonces busco personas que probablemente me puedan traicionar. Y no conscientemente, o sea, no es que voy a sacar una No, para nada. pancarta o voy a subir a Uh redes -huh. así de, se busca a alguien que traicione, pues obviamente no, ¿verdad? Pero esos procesos, si bien son inconscientes, pues sí van determinando como ciertos rasgos de nuestra personalidad. Eh, lo voy a poner en términos como súper coloquiales y además subrayando que ahorita nos estamos a lo mejor como yendo como al extremo de cómo podría desarrollarse una personalidad desde esta herida. Pero así como el anterior, por ahí nos decían que a lo mejor tienden como a lo mejor a ser como víctimas, el que vive desde la herida de la traición tiende a ser como medio amargado. Ujú. O sea, desde ligeramente suspicaz y entonces como que de repente ve, ¿cómo se dicen los Uh contranchetes, no? -huh. Hasta súper paranoide y entonces bien amargado y no confía en nadie y ya no quiere nada y es duro, como todo el tiempo como, no sé, como acartonado, ¿no? Como que no se flexibiliza, no se suelta como para entrarle al vínculo, ¿sí? Porque en efecto dolió tanto la supuesta traición, y digo supuesta porque, bueno, cabe resaltar que, y vale la pena que a lo mejor aquí lo comentáramos, ¿no, Edith? Que en esas heridas de la infancia hay un elemento de realidad palpable que cualquiera podría mirar y hay otro elemento también de realidad interna, es decir, de cómo vamos a ir como interpretando las vivencias, ¿sí? Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, o sea, se junta Claro. lo que sí pasó con lo que además yo interpreté. Exactamente. Entonces el resultado está elevado a la segunda potencia. Claro, y estas personas van a ser como controladoras, ¿no? Van a tener que trabajar a lo mejor la paciencia, el delegar responsabilidades, ¿no? Porque quieren, no confían en nadie, entonces tienen que hacer todo porque nadie lo va a hacer como estas personas, ¿no? Todo el mundo los va a traicionar o no lo va a hacer. Y bueno, esa situación, por ejemplo, edípica que mencionabas, es absolutamente esperable, es saludable que suceda en todos los niños y las niñas. No significa que el que haya como de pronto esta situación edípica
en automático vaya a herir, ¿no? O sea, aquí hablamos como de No, situaciones claro. a lo mejor ya mucho más acentuadas, ¿no? Es frecuente que a lo mejor de repente el papá dice, ay, es que consientes mucho a tu hijo, ¿no? Y entonces ahí se ve así como el celito del papá cuando el hijo está como muy en Edipo con la mamá, ¿no? Y entonces, ay, bueno, es que es muy chiquito, ¿no? O entonces a lo mejor llega la mamá y le dice al papá, ay, claro, a tu princesa le permites todo. Y la niña chiquita así con su diadema hermosa y entonces el papá dice, ay, pues sí, es que es muy chiquita. Bueno, Claro. entonces eso es como hasta cierto punto, pues, de esperarse. ¿Sí? Pero hablamos ya como de cosas a lo mejor como mucho más acentuadas, como por ejemplo a lo mejor culpar de decir, es que por tu culpa mi matrimonio no funciona, ¿no? O sea, a lo mejor como ya algo un poco más fuerte. O también en ese otro ejemplo que ponías acerca de traición, bueno, yo creo que de todos los que estamos aquí, en algún momento hemos faltado a una promesa con los hijos, ¿no? A lo mejor me dijiste que íbamos a ver la película, uy, perdón, me ganó el sueño, ¿no? Claro. Ay, no pasa nada. O sea, no es que en ese momento ya traicionaste a tu hijo y va a crecer con una herida y va a ser duro y, ¿no? Pero sí, si esto es como repetido y se convierte como en un estilo de vida, bueno, yo creo que ahí estamos hablando de lo que podría propiciar como estas heridas, ¿sí? Claro. La tercera herida es la herida de la injusticia y normalmente se forma cuando hay padres muy rígidos, muy autoritarios o controladores y entonces como que le exigen demasiado al niño y este niño empieza a crear una estructura muy fuerte para poder seguir con esta idea de perfeccionismo, ¿no? Ujú. Pero el tema es que necesita uno, para ser perfeccionista, se vuelve muy rígido, muy controlador, muy estresado. Y entonces, pues, es como un mundo interno muy desgastado, ¿no? Y El que externo, provoca. porque no nada Claro. más exige así a sí mismo, sino también exige así a sus otras Y relaciones. eso es exactamente, ¿no? La segunda consecuencia, si su mundo interno es así de rígido y estresado y perfeccionista, pues lo mismo va a pedir a las otras personas. Entonces, va a ser muy intolerante con los demás y entonces para él siempre va a ser insuficiente lo que hace y también va a ser insuficiente lo que hacen los demás, ¿no? Ujú. Porque tiene unas expectativas demasiado altas, tiene ideas irreales de las cosas y busca repetir esto una y otra vez, pero a la vez se siente que es injusto porque hace tanto, se Claro. compromete tanto y que le quede la sensación de insatisfacción constante, ¿no? Pero Ujú. esa sensación es interna, no es que, o sea, va más allá del contexto, eso es lo que le genera el perfeccionismo, ¿no? Que es justamente algo que hay que trabajar porque no nos genera cosas positivas, ¿no? Nos va destruyendo por dentro el poder mantener toda esta exigencia y todo este estrés para poder mantener algo irreal. Y eso que mencionabas me gustó mucho cómo lo pusiste en palabras. Es como si el niño o la niña, siendo chiquito, llega y no hace algo y espera a lo mejor como el reconocimiento, el ay, muy bien, ¿no? Y entonces llega y nada. Así varias veces hasta que después de varias de repente dice, no es justo, o sea, hago todo, de verdad me esfuerzo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y no hay nada, o sea, no hay como ni siquiera una mirada hacia mi esfuerzo. No, pues wow, ¿no? O sea, y eso es como lo que hiere, ¿no? Claro. Y digo, tampoco se trata de que porque Claro. se despertaron y tomaron su Bravo, leche campeón, te despertaste, les ¿no? digamos que son lo máximo, pero Claro. pues evidentemente si están, no sé, llevando un dibujo y pues no son pintores profesionales, pues Ujú. no podemos mirar su dibujo y decir, ah, está muy bonito, pero te saliste de acá y podrías mejorar cómo diseñan los ojos, ¿no? O sea, Ujú. si siempre estamos mirando el granito del arroz como padres, les estamos, o sea, igual nosotros queremos ayudarles a que sean mejores, a que crezcan, pero tenemos que ser cuidadosos cómo decimos las cosas, porque si siempre miramos la falta, pues estamos generando perfeccionismo pues una sensación de injusticia, ¿no? De Claro. nada es suficiente. Le enseñamos al hijo a que viva también mirando permanentemente la falta, o sea, Claro. lo que no tiene, en vez de que logre alcanzar a ver lo que sí tuvo o lo que sí logró, ¿no? O con los demás, ¿no? Todo lo que hacen mal es lo que señalo. No importa que hagan 10 cosas bien, si mi pareja hace 2 cosas mal, esas son las importantes, no las otras 10, ¿no? Y pues bueno, así seguimos repitiendo los escenarios. Claro. Una tercera herida es la de humillación. ¿Quieres Ujú. No, 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 comentar? Ah, adelante, no, adelante. perfecto. Aquí muchas veces pasa de que a lo mejor existen comparaciones infantiles, ¿no? De es que tú ve como tu hermanito si lleva puro 10 o ve como tu Ujú. primito, tu amiga.
O a lo mejor si el niño tiene problemas de enuresis, ¿no? Que se le está Ganando la pipí en las ganando la noches. pipí Ajá. o alguna situación así, y entonces el niño llega a ser avergonzado con otros adultos, ¿no? O sea, como, es que este niño no aprende y ve, es un sucio, es un cochino, o ve qué Ujú, grosero es. Todas estas situaciones que son vergonzosas, ¿no? A ujú, cualquiera nos avergüenza que nos regañen frente a los demás. O sea, de por sí nos duele que nos regañen, ujú. y si lo hacen frente a otras personas o si nos catalogan como en segundo plano en comparación con lo que otras personas pueden lograr, todo eso nos hace sentir humillados y avergonzados por quienes somos. Y entonces empezamos a creer que pues nosotros no como masoquistas, ¿no? Para estar buscando situaciones en las que nos vuelvan a hacer sentir esta humillación porque nosotros no valemos, ¿no? Como un me lo merezco, entonces así de pégame más, ¿no? Claro, O al otro extremo también, o sea, en el otro extremo en donde, ¿sabes qué? O sea, ya estuvo bueno que me agarraron de su puerquito, ahora va la mía y entonces yo voy a encontrar a mi puerquito y me voy sobre esa persona, ¿no? Entonces claro. pueden ser como las dos posiciones las que se juegan ante la herida de humillación, ¿sí? Es decir, o me identifico con el humillador, ajá, y entonces ahora yo humillo, o voy buscando vivencias en donde yo siempre salga humillada, lastimada, sometida, y entonces es como de pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, es hago lo que sea, me pongo de trapeador si quieres, pero por favor, quédate conmigo. Ajá. Y lo aplican con sus parejas, lo aplican con sus trabajos, ¿no? Son gente que se deja abusar con tal de la promesa de que los quieran, pero el problema es que provoca relaciones injustas, provoca Claro. abusos, y entonces vuelve a repetir la humillación porque nunca va a conseguir lo que quiere porque esa persona se pone justo en, Ujú, en ese papel, ¿no? ujú. Entonces, pues suele ser muy dolorosa. También puede ser personas que tienden a humillarse mucho con los chistes, con tal de que no los vayan a humillar otras personas, ¿no? Claro. Pero no nada más, o sea, no el tener el sentido del humor y poderse reír de uno mismo, sino Sí, constantemente ya siempre, buscando herir, ¿no? exactamente, siempre va a intentar ponerse en el suelo en los chistes, para que es mucho más fácil que esa persona lo diga a que otra persona lo pueda decir, ¿no? Entonces prefiere Claro. ponerse ahí antes de volver a recibir esta humillación. Pensé en la canción de José José, ¿no? La de es verdad soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer, no? O sea, claro, o sea, el eterno humillado vive en situaciones de abuso y perpetuando la humillación, sintiéndose como el payaso de todos, ¿no? O agarrándose a su payaso en turno también. Ujú. Claro, porque nunca van a creer que son importantes o que merecen algo, y entonces van a estar buscando ser lastimados, ¿no? O Ujú. humillados o abusados constantemente. Y la última herida, que es la herida de abandono, esta es la más frecuente, sobre todo como en Cultura. en la cultura latinoamericana. Eh, en esta podría ser como tanto el abandono de que a lo mejor algún padre sale de casa o viene una muerte, pero incluso aunque los padres estén presentes y a lo mejor tienen como alguna situación psicológica, ¿no? Que no les permite estar presentes con sus hijos, sí están físicamente, pero no psicológicamente, ¿no? Si a lo mejor hay problemas de adicciones o hay un tema de depresión, bipolaridad, todo esto hace que pues el padre no pueda ejercer completamente su función, ¿no? Y entonces esta ausencia hace que se estructure como mucha responsabilidad en el hijo, ¿no? O que sienta el miedo del abandono, y entonces empieza a creer que todas las personas lo van a abandonar. Y el problema, aquí hace rato mencionaba lo del victimismo, este es como por esencia la herida que principalmente provoca que nos hagamos víctimas, ¿no? Porque entonces como me Ujú. abandonaron y como todos me abandonan y todos son malas personas, ¿no? Y no me rescatan y hacen que sus relaciones sean muy dramáticas, son descontrolados emocionalmente porque buscan con todo este impacto emocional pedir que por favor no los abandonen, pero pues justamente causan que la persona se desgaste y huya, Ujú. ¿no? Porque es demasiado el peso, buscan a otros adultos que les resuelvan la vida, ¿no? No quieren la responsabilidad ni de su vida, de sus emociones, ¿no? Y entonces creen que con conseguir una pareja a lo mejor, Claro. ¿no? Ya todo quedó resuelto, y pues siguen perpetuando este tipo de relaciones, y es muy fácil, ¿no? Que a veces
se conjuguen el que tiene la herida de abandono con quien tiene la herida de rechazo y entonces el que abandona está encima de la persona y haciendo dramatismo y poniéndose como víctima y el de rechazo o evitativo, ¿no? Va a estar huyendo de la situación emocional y del conflicto y pues ambos se alimentan su propia herida de la infancia, ¿no? Sí, como Duvalín y Cucharita, ¿no? Exactamente. Ahorita que mencionabas también, por ejemplo, del abandono, me quedo pensando que además también son personas que cuando construyen relaciones, aparte de que en vez de buscar un vínculo, lo que buscan es un protector, quien los cuide, también están buscando al culpable, ¿no? O sea, al que la primera falla pero si solo fui con mis amigos, ¿no? No, es que me abandonaste. O sea, están buscando a quién culpar. O sea, están buscando tener una representación de carne y hueso, una representación de aquel que sí abandonó, para poder culparlo ¿ves? Me abandonaste, ve lo que me hiciste, ¿sí? Y es que, bueno, si lo tratamos como de resumir todo esto que hemos hablado, por ejemplo, pienso que quienes han sufrido rechazo, lo que esto genera es como ruptura de relaciones, ¿sí? Quien ha sufrido también, por ejemplo, de traición, lo que genera es absoluta desconfianza. Quien ha sufrido, por ejemplo, de injusticia, lo que genera es como una sensación de permanente sensación como de estar inconformes. Ajá. Quien ha sufrido humillación, lo que generalmente genera es como un tema como de abuso. Claro, masoquismo, ¿no? Ajá. Buscar que me Sí, lastimen. o que me abusen o que yo abuse, pero digamos que está asociado como con el abuso. Y en el abandono lo que generalmente genera es una búsqueda de culpables. Y dependencia, ¿no? Va a ser codependencia tal cual, y por eso es que es tan frecuente, ¿no? Porque nos han enseñado que el amor es así, ¿no? El amor es la dependencia, la media naranja, el otro me rescata, pero pues todas estas ideas falsas de lo que es una relación y el amor nos confunden y hacen que nos volvamos dependientes con la familia, con nuestras parejas, con nuestro trabajo, en lugar de fortalecernos nosotros mismos, ¿no? Claro. E ir moviéndonos de escenario, ¿no? O sea, si no te gusta que siempre te pase la misma historia, tienes que trabajar en ti, ¿no? Deja de quejarte de que todas las personas son iguales o que... Rompamos el mito de este momento. No, no es cierto. No todas las personas son iguales. Ni todas las historias tienen por qué ser iguales. Si, por ejemplo, si tú abres tu closet y de repente ves que tienes el suéter negro, la chamarra negra, el vestido negro, la blusa negra, todo es negro, ¿no? No es casualidad, tú compraste tus cosas, no es así de, ay, es que toda la ropa es negra. Ahí está como súper claro, ¿verdad que ahí suena muy lógico? Bueno, lo mismo pasa cuando abres como este closet mental, ¿no? O sea, como el mundo de tus emociones, de tu mundo psíquico. Si de repente lo abres y ves que todo está igual, híjole, qué pena, pero te lo decimos de frente. Tú así lo elegiste. Tú no elegiste cómo viviste tu infancia y tampoco, por supuesto, elegiste, ni mucho menos eres responsable de esas heridas, porque aunque una parte en que tú, siendo niño, interpretaste las cosas desde tu mundo interno, no fue tu responsabilidad, eres un niño o una niña, ¿sí? Pero conforme vas creciendo, las elecciones que tú haces desde esa herida, como tú has elegido construirte, pensar, sentir, actuar, decidir, eso sí es responsabilidad tuya. Ya no se vale echarle la culpa al pasado, ¿no? Decía Rafiki en El Rey León, ¿no? El pasado sirve como para huir de él o aprender de él, ¿sí? Entonces, este pasado, si esta historia es la tuya, bueno, pues ahí está. Si tú crees que ahorita varios de estos como datos te llevan a la reflexión de que por ahí hay un algo, vale la pena que entonces empieces un proceso de trabajo personal en la modalidad que tú decidas, pero empezando por asumir cuál es como tu historia de vida, cuál es tu verdad y cuáles situaciones sí tienen que ver contigo y con lo que a lo mejor sin darte cuenta, pero sí estás haciendo. Claro, porque no se trata como que fue una herida en la infancia, entonces mis papás me tienen que pedir perdón para que yo me sienta bien y pueda sentir que merezco las cosas o que no me abandonen, o no. Aquí, mientras somos adultos, es nuestra responsabilidad con qué tipo de vínculos tenemos, cómo el estrés que percibimos de las cosas, si repetimos los escenarios. Y como son temas tan profundos, ¿no? Que vienen desde que somos niños y que nos hemos creído esta historia una y otra vez, sí son temas que van a requerir mucho más que a lo mejor reflexionarlo, ¿no? Sí es necesario un trabajo terapéutico, como dices, en la modalidad que sea, pero si identificas, ¿no?
que cuál es tu herida y que pues sigue vigente, ¿no? Que te Ujú. sigue lastimando, el mejor regalo que te puedes hacer es trabajarla para que puedas cambiar de escenario y dejar de estar viviendo esta herida una y otra vez, ¿no? Y sobre todo que es un proceso liberador, ¿no? O sea, de pronto todos tenemos como esa sensación de cómo quisiera hacer lo que yo quiero. Bueno, pues si te estamos diciendo que cierta posibilidad de hacer lo que tú quieres está en tus manos, sería como un gran regalo que podrías darte, ¿no? Empieza a trabajar en ti para que entonces las decisiones de cómo tú te comportas, de cómo decides, de cómo te vinculas, sea totalmente libre, libre de estas heridas, ¿sí? Que tú puedas mirar al pasado y fíjate, lo que viviste no lo vas a olvidar, ¿sí? A menos que tengas ya como problemas de memoria, ¿verdad? Pero lo que sí se puede, a lo que podemos aspirar es a quitar la carga afectiva de ese pasado que en su momento dolió, ¿sí? Y la verdad es que es tan liberador, es como lo más cercano al concepto de felicidad, ¿sí? El poder decir, aquí dolió, pero aquí sanó. El otro día leíamos una frase lindísima que decía que la poesía que encierra una cicatriz es justamente esa. Aquí dolió, pero aquí sanó. ¿Sí? Poder darle vuelta a la página, poder soltar, poder fluir, ¿no? Como le quieras llamar, pero que des como el paso de sanar esa herida, porque si ya la identificaste, lo siento mucho, pero ya es tu chamba, es tu responsabilidad. Y me gustaría precisar otra cosa. Aquí en este grupo de momis, bueno, todas tenemos hijos, ¿sí? Y si te preguntara, a ver, ¿cuántas veces has herido a tus hijos? A lo mejor dices, ay, no, para nada, ¿no? Si tienes muy alto nivel de conciencia, a lo mejor dices, híjole, sí ubico estas dos, por ejemplo, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que seguramente que tus papás, cuando tú eras pequeña o cuando eras pequeño, estas heridas que causaron en ti, no lo hicieron con dolo. Muy probablemente ni siquiera lo hicieron con conciencia de. Hacían lo que podían con lo que tenían, así como también tú y Edith y yo. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero bueno, pues si la posibilidad es tener un poco más de salud mental para poder entonces educar a los hijos con mayor salud, pues quizá es una muy buena invitación, ¿no? Claro, el poder elegir nuestro escenario, ¿no? Si estamos cansados de que nos haya pasado esto, qué mejor que nosotros tengamos la responsabilidad y la decisión Claro. de cómo nos queremos vincular y en qué forma, ¿no? Y dejar esto atrás, y encima, pues, qué mejor que crear nuevas generaciones que tengan menos conflictos. Evidentemente, no hay padres perfectos, todos vamos a cometer errores, pero bueno, Varios. hay de errores a errores y entre más conciencia tengamos de nosotros mismos, seguramente vamos a ser mejores padres, ¿no? También. Así es. Y pues estamos Y seguir formando, ahorrando para que los hijos después tengan para terapia también. claro, pues bueno, esperamos que estas reflexiones les hayan sido de interés y de utilidad y los invitamos a que sigan formando parte de la comunidad en Facebook y en Instagram, ¿Qué hago? Psicología y redes? Y que nos visiten, tenemos más información, ¿no? Desde temas parecidos a Por ejemplo, por ahí recuerdo, Edith, que hicimos un video, grabamos uno sobre los diferentes lenguajes del amor y los mitos del amor también, ¿no? Ah, porque ahorita mencionabas algo al respecto. justo están por subirse en estos Ujú, días, es ujú. exactamente eso, pero ahí, por ejemplo, de sanar ideas de la infancia, historias transgeneracionales, que también habla de repeticiones, ¿no? De estas Claro, creencias que nos hemos hecho, y pues bueno, creemos que pueden aportar algo, ¿no? claro. Los esperamos en la siguiente encuesta y la próxima semana, esperamos que estén muy bien y que tengan buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.